pensado para ver qué os podía contar hoy, ¿no? He pensado que quizá podía hablaros de un ámbito que ha sido uno de los ámbitos en los que más he trabajado en los últimos años, que son todos los temas que tenemos que ver con innovación abierta. Y una innovación que se está transformando en innovación en plataformas, y que a veces todos estos conceptos, que los empezaréis a escuchar en todos los ecosistemas y en todos los lugares en los que participáis, no se entienden bien, y me ha parecido pues, que mi contribución de hoy podía ser aumentar la confusión sobre estos aspectos. Vamos a ver, de lo que está pasando en el mundo, ¿qué creéis que es lo más importante que está sucediendo en los últimos 10-15 años? ¿Alguien se aventura a decir algo? Venga, estas chicas talentosas que tenemos por aquí. Computación cuántica. A ver, ¿alguien más? Computación cuántica, dicen por aquí. ¿Algo más? No me puedo creer que estéis tan calladas. Parte del futuro depende de participar. Venga, hay que empezar a participar desde el minuto 1. Voy a tener que señalar con el dedo, con un dedo traidor. Venga, ya que estás ahí en el medio y te veo delante. A ver, en tu opinión, sin ningún problema, ¿qué crees que...? La tecnología. Muy bien, la computación cuántica, la tecnología. Bueno, no voy a poner más presión. Ya veo que esto de participar os cuesta, es algo que tendréis que ir aprendiendo en el programa. Para crecer hay que participar, hay que contribuir. Pues mira, en mi modesta opinión, es verdad que la tecnología, la computación cuántica es muy importante, pero lo más importante del cambio que está sucediendo en el mundo y en el planeta hoy son las personas. Si miráis esta gráfica, quizás es que no somos conscientes de lo que esto significa. La mayor parte de la historia de la humanidad solo ha habido en el mundo unos 500 millones de personas, con suerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la revolución industrial. Y perdonad que esta gráfica no está muy bien, este 2000 debería estar un poquito más para acá. Hasta que llega la revolución industrial, hasta que empezamos a tener una serie de tecnologías con la revolución industrial que afectan al mundo de la alimentación y al mundo de la salud. Sabéis que hoy en día se habla mucho del incremento de la desigualdad, pero donde había verdaderamente desigualdad era en este periodo donde la mayor parte del mundo era pobre y prácticamente no comía. Y es verdad que aquí todavía hay 1.000 millones de personas en el umbral de la pobreza, pero hay en este momento aproximadamente 7.000 en unas condiciones razonables. Entonces, ¿qué sucede con este crecimiento exponencial de la población? Nunca antes en el mundo ha habido tantas personas preparadas contribuyendo al desarrollo económico, social, tecnológico, de las artes, de las ciencias, de cualquier cosa que se os ocurra. En los próximos 30 años, teniendo en cuenta cómo está modificándose el perfil educativo del sudeste asiático, vamos a tener en esa zona del mundo aproximadamente 1.000 millones de personas preparadas con educación superior que están pudiendo contribuir a que, como veis, estos avances de la tecnología sean cada vez más rápidos. El otro día estaba en una conferencia de inteligencia artificial y alguien presentó un caso bastante curioso. Sabéis que todos los algoritmos de inteligencia artificial que se han ido desarrollando en los últimos años, y ha habido muchísimos esfuerzos en ese ámbito, pues muchos de ellos se han estado comparando pues, para resolver problemas como el juego al ajedrez o el Go, que es el famoso juego chino que decían que era muy complicado que una máquina llegara a jugar al Go y a ganar al Go. Juegan al Go, pero hasta ahora, hasta hace muy poquito, la máquina nunca ganaba al Go. Entonces, en el año 2015 se reunieron en un congreso de estos mundiales de inteligencia artificial e hicieron predicciones. Hicieron predicciones sobre cuándo iba a conseguirse que la máquina ganara al campeón mundial de Go. Y las predicciones decían en 2015 que se tardarían entre 8 y 10 años en conseguir que eran expertos en inteligencia artificial. 8 meses después
un ordenador consiguió vencer al Go, al campeón mundial del Go. ¿Y por qué pasan estas cosas? Pasan por un fenómeno que es un fenómeno que os va a acompañar a lo largo de toda vuestra carrera profesional y que nos está acompañando a todos los que nos tenemos que adaptar a esta exponencialidad de la vida. Hay un libro que para aquellos que os interese estos temas que se llama Exponential Organizations, de la famosa Singularity University, que trabaja mucho con el problema de la exponencialidad. Nosotros los humanos estamos muy acostumbrados a trabajar en lo lineal y a hacer incrementos progresivos y mejoras progresivas. Cuando tú te metes ya en estas pendientes y en estas curvas, las cosas no son tan fáciles. Y es lo que estamos aprendiendo en este nuevo entorno en el que la humanidad se está desarrollando de otra forma, en el que la tecnología se está haciendo de otra forma, y por eso yo creo que este programa es tan importante, porque en la medida en que personas como vosotras tengáis un acceso mayor a la educación, al conocimiento, a la información, tendremos una sociedad muchísimo mejor y con más capacidades. Todo este cambio exponencial, pues a todas estos 7.000 millones de personas, que se dice pronto, pues se le están uniendo y que aportan muchísimo conocimiento, como os decía, y que aportan mucha inteligencia colectiva, se le está uniendo otro despliegue que hace 10 años tampoco era pensable, que era el famoso despliegue del Internet de las cosas. Esto es algo de lo que también oís hablar con muchísima frecuencia, oís hablar ya está en los periódicos, pero muchas veces no somos conscientes de lo que esto significa en términos de obtención de datos y obtención de información. El Internet de las cosas, que es el ámbito en el que trabaja ASTI, pues es el que está permitiendo gestionar y recoger muchísima más información, no solo de la que proporcionan las personas, sino de las que pueden proporcionar los sensores electrónicos conectados a una red. Y este ámbito es el que dicen los expertos, que es el origen de la nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, la del Internet de las cosas y la industria 4.0. Yo creo que a todo este mare magnum de gente, sensores, hay que añadirle cómo las comunicaciones, ese ámbito que os contaba en la primera parte de este encuentro, que es tan distinto hoy a lo que era hace 20 años, el coste de las comunicaciones no solo ha bajado de manera, bueno, miramos la ley de Moore y lo que cuesta hoy una comunicación es muchísimo menos de lo que costaba hace 20, hace 10 y hace 5 años. Pero además la red es mucho más capilar, estamos pudiendo transmitir grandes cantidades de datos, estamos pudiendo cambiar todos aquellos negocios en los cuales la información sea un elemento básico. Y todos los negocios en los que las empresas son puramente intermediarios. Si veis los ejemplos que hay aquí de economía conectada y de economía, digamos, transformada en los últimos años, tenéis el caso de la música. En el caso de la música ya todos estáis acostumbrados a consumir la música pues a través de Spotify o a través de iTunes o a través de plataformas y de una manera que no tiene nada que ver con cómo consumíamos la música en el año 99. En el año 99 era el mundo del DVD, era el mundo de las discográficas eran las que seleccionaban a los cantantes, eran las discográficas las que decían quién era la música de tendencia. No es que ahora no lo hagan, que también, pero lo hacen de una manera totalmente distinta porque ahora los músicos tienen la posibilidad de llegar de manera directa al cliente. Muchos de los negocios se han transformado porque el productor llega directamente al cliente gracias a las plataformas tecnológicas. La música es uno de ellos y ahora, hoy en día, los músicos, si les preguntáis a los grandes grupos modernos de dónde sacan el dinero, lo sacan, como los músicos del medievo y como los músicos del Renacimiento, de los conciertos. Esto de sacarlo de la venta de discos se acabó. De la venta de discos, que ya no es una parte
Ha sido como una especie de cosa diferencial en lo que de verdad es la carrera de la música. La carrera de la música es dar conciertos. Hemos vuelto a la esencia. Hay quien dice que estamos viviendo hoy en día un nuevo renacimiento. Aquellos que os gusta la historia, recordaréis que el Renacimiento es un lugar o un momento de la historia que todos tenemos un tanto idealizado. Lo tenemos muy idealizado porque nos ha dejado una serie de obras de arte que son totalmente distintas a las previas, como la Gioconda o la Capilla Sixtina, pero no recordamos lo que supuso de turbulencia el Renacimiento. El Renacimiento nos trajo a Copérnico, nos trajo a Newton, cambió la visión del mundo, trajo la imprenta, con la imprenta vinieron nuevas ideas, con otra serie fue, digamos, la prerrevolución industrial que permitió al hombre abrir nuevas rutas de comercio con América Latina y con Asia. Pero ¿sabéis qué vino con esto? Con las ideas, revoluciones, pestes, la caída de Constantinopla, un montón de incertidumbre. Hoy en día estamos viviendo algo, puede que no tan dramático, pero algo parecido. Las redes sociales significan una transmisión muchísimo más rápida de las ideas. La inteligencia artificial, lo que significa, gracias a que tenemos 7.000 millones de personas, lo que os contaba antes, cómo se empezó a trabajar la inteligencia artificial hace años, era intentando hacer, digamos, fórmulas concretas de cuántos movimientos puede hacer el ordenador con la pieza de ajedrez. Como el ordenador cada vez tiene una capacidad de computación más rápida, incluso cuántica, pues claro, tenía más posibilidades que el ser humano de decidir cuál era el movimiento perfecto. Hoy en día lo que sucede es que hay muchas decisiones que toma el ser humano que no son de ese carácter, que no tienen una fórmula clara. Pero ¿cómo se están resolviendo? Con estadística y con grandes cantidades de datos. Cuando tú, en lugar de tener una muestra, mi opinión, desde el punto de vista estadístico, es irrelevante. Que yo opine que lo mejor es el brócoli, pues es que no significa que la tendencia sea comer brócoli. La tendencia la dan los grandes números y las grandes estadísticas. Con el Internet de las cosas y con una población tan grande como la que tenemos ahora, la capacidad de computación y la capacidad de almacenamiento de datos, estamos empezando a poder construir un mundo totalmente diferente. Y como os decía, ese mundo empieza afectando a la música. Todo el mundo cree que también los medios de comunicación y el media están en un fenómeno parecido. ¿Cuántos de aquí veis la televisión de manera, digamos, habitual? Nadie ve la tele, qué suerte. Nadie ve la tele. ¿Cuántos veis Netflix? ¿Y qué creéis que vais a ver dentro de 5 años? ¿La tele o Netflix? A ver, que levanten la mano los de Netflix. ¿Por qué? Porque podéis elegir. Y es tele a la carta. ¿Yo por qué voy a elegir lo que otros deciden por mí? Las cadenas de televisión se están quedando para sus, digamos, público tradicional, pero no para el nuevo público. Luego tenemos otro fenómeno que también nos ha sorprendido bastante y que conocéis seguramente bien, que es el de la economía compartida. El de la economía compartida es un fenómeno que es muy interesante y que además convendría darle una vuelta a ver cómo, digamos, se puede trabajar más en este ámbito. Para aquellos a los que nos preocupa la sostenibilidad del planeta, no sé si sabéis que todos los años hay una noticia en el periódico que sale cada año sale como una semana antes, como a mediados de agosto. Ahí yo creo que lo hacen con el verano, sale una noticia que dice: este año ya hemos consumido todos los recursos que el planeta puede regenerar por sí mismo. O sea, si tenéis la costumbre de seguir estos temas de la sostenibilidad, pues cada año, con lo que consumimos la mitad del año, ya no se regenera hasta el año que viene y digamos que la otra mitad vivimos de prestado. ¿Y esto por qué es? Porque toda nuestra economía está basada en el consumo, está basada en tener.
Y claro, si vosotros pensáis que todo el planeta con 7.000 millones de personas tiene como objetivo tener un nivel de vida como tenemos en Occidente, porque esta es la zona más privilegiada del mundo, con una sociedad del bienestar espectacular, pero mirar cuántos recursos consumimos en términos energéticos, en términos de agua, en términos de materias primas, para que nuestros coches, los coches que utilizamos y que tenemos en casa, los utilizamos como media al mes, depende, pero como media, unas 12 horas, un día, en media, porque hay mucha gente que no lo saca en todo, lo tiene allí para ir un día a algún sitio porque le hace falta. Pero hay muchísimos recursos en el planeta ociosos. Estas plataformas de economía compartida, como Uber o Airbnb, nacen con la idea de, oye, aquí hay un recurso que es una habitación o un apartamento que yo no uso y que puedo compartir. ¿Y cómo lo puedo compartir? Lo puedo compartir a través de una plataforma tecnológica, pero ¿y cómo le voy a dejar yo que entre en mi casa a alguien que no conozco? Fijaros otro cambio fundamental que han introducido las plataformas. Las plataformas han cambiado el juicio y la transparencia sobre nuestra reputación. Ya no es solo lo que piensen de nosotros nuestros profesores, nuestros amigos, la gente que conocemos o nuestra familia. Es que también tenemos imagen en las redes sociales, reputación en las redes sociales. Cuando compramos a través de una red social o cuando alquilamos en Airbnb un apartamento, a la persona que nos alquila el apartamento dice que nosotros somos alguien de confianza a quien se le puede dejar el apartamento. Y si no, te ponen un 0 y no vuelves a alquilar un apartamento ni de casualidad. Entonces, estamos ante un mundo que no voy a hablar digamos, de ética ni de preocupaciones, voy a hablar un poco simplemente de los hechos y de cosas que están ocurriendo. Estamos ante un mundo que es totalmente diferente y donde la posibilidad de interactuar con los demás a través de estas plataformas ha cambiado de manera radical. Y en esa posibilidad leía el otro día que la revolución industrial había cambiado una sociedad de oficios. En la Edad Media lo que predominaba en la sociedad eran los carpinteros, los alfareros, los había transformado en una sociedad, digamos, de obreros que trabajaban para las fábricas y para las compañías, y que esta tecnología está volviendo a quitar la desintermediación, permitiendo que el trabajo se produzca también de una manera menos agregada y poder tener acceso a talento en cualquier lugar del mundo. Este ámbito de la economía y de la tecnología está cambiando sectores que ya nos hemos acostumbrado a que hayan cambiado. Y ya pues nadie se sorprende ni de la música ni de la televisión, ya nos hemos acostumbrado en muchos sitios a Uber y Cabify, algunos hemos probado los apartamentos de Airbnb y utilizamos BlaBlaCar de vez en cuando, y decimos, ¿y qué pasa con otros sectores tradicionales? Pues otros sectores tradicionales y muy regulados como el sector financiero también se están viendo afectados. Esa transparencia, esa foto que tenéis ahí, es una foto ya de hace como año y medio en la que veis compañías que trabajan, las famosas fintech, que pueden cambiar el perfil de los bancos en el mundo, que probablemente son de los sectores pues más tradicionales y más difíciles de cambiar. Pero para mí, quizá, de las cosas que más me gustan es pensar que Google, este famoso Google que hace nada no existía, pues es un paradigma del coche autónomo. ¿Quién iba a pensar que un buscador de Internet iba a ser capaz de utilizar y de cambiar la industria del automóvil? Y no hablemos de Tesla, podríamos hablar de Tesla. Tesla es una compañía que estoy convencida de que conocéis, que habéis oído hablar mucho del famoso Elon Musk.
Este señor que bueno, te puede gustar más o menos, realmente ha hecho una cosa que es muy curiosa. Él siempre ha hecho negocios con los que fueron sus compañeros de universidad. Su grupo de compañeros de universidad, fue con el que creó PayPal, con su grupo de compañeros es con el que está trabajando en estos nuevos negocios. Por eso os decía antes en la conferencia anterior que es muy importante el equipo, es muy importante el conjunto de gente con la que vais construyendo vuestra vida y vuestro futuro. Y este hombre, pues se le ha ocurrido varias cosas. Una es que llevarnos a Marte y ahí está con SpaceX, pero para mí lo que más me gusta es lo que está haciendo con el coche eléctrico. Y con el coche eléctrico, desde el punto de vista de elecciones estratégicas, que sabéis que es una de las cosas a las que he dedicado mi carrera profesional, pues este hombre dice, yo quiero construir coches nuevos. Y entonces alguien piensa, bueno, ¿y cómo? Joder, coches nuevos. Anda, que no hay compañías, un negocio súper competitivo, altísima tecnología. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez la tecnología que hay en un coche? En un coche, en este momento, hay más líneas de código que las que se utilizan para el buscador Google. O sea, en un coche es probablemente la máquina tecnológica a la que tenemos acceso cada día más espectacular, a unos precios que, vamos, que es súper asequible. Nos puede parecer muy caro un coche, pero de verdad que la tecnología que hay ahí dentro es increíble. Este hombre lo que dice es, oye, pues yo necesito unos clientes, pero yo no tengo nombre en el mercado. ¿Y qué hago? Pues no se le ocurrió otra cosa que empezar por el segmento del lujo. Y lo que decidió es que iba a lanzar el primer coche, un deportivo, el famoso Booster o Rooster, nunca me acuerdo si es con B o con R, y que ese coche iba a ser un coche carísimo, dirigido a un público objetivo, que eso es lo que te permite el Data Analytics, identificar gente que, además de tener dinero, tenía inquietudes sobre el planeta y la sostenibilidad y quería tener un coche eléctrico. Entonces, si vosotros miráis cómo esta empresa, que ha crecido mucho en los últimos 12 años, ha desarrollado una estrategia, ha ido seleccionando nichos de mercado donde había clientes que podían pagar por ese desarrollo hasta llegar al desarrollo actual, que es el Model 3, que lo está empezando a lanzar, que es el utilitario del coche eléctrico. ¿Qué ha hecho? Porque hay muchas compañías innovadoras, pero el problema no es la innovación. Nunca el problema es la innovación. En este mundo en el que estamos, hay un montón de gente creativa, un montón de gente a la que se le ocurren cosas. Hay muchos centros de investigación donde se están haciendo cosas nuevas. La mayor parte del problema suele suceder en la implantación y en cómo se escalan esos negocios. Pues este señor ha hecho lo contrario de lo que han hecho todos los operadores de transporte del mundo. Él ha desarrollado unas 200 y pico, su empresa ha desarrollado unas 200 y pico patentes específicas del desarrollo del coche eléctrico que podrían tener y ser patentes protegidas que no pudiera utilizar otro durante 30 años. Sin embargo, lo que ha decidido es abrirlas, ponerlas a disposición de toda la comunidad automovilística, y uno de Toyota me decía un día, es más, que no sabes lo que es esto. Cualquiera va ahora al consejo de Toyota y le dice, voy a seguir invirtiendo 200 millones de I+D en el coche eléctrico. Y dice, ¿para qué? Si tenemos ahí las patentes del señor Elon Musk. ¿Y qué necesita Elon Musk? Que haya muchas empresas que utilicen sus componentes y sus patentes. Porque la única manera de escalar en un mundo dominado por las plataformas es que muy pronto el negocio tenga un tamaño suficiente. Por eso hay mucha gente que dice, fíjate, Jeff Bezos, Amazon, construye una plataforma y no para de perder dinero. No es verdad. Este señor ha estado invirtiendo el EBITDA que creaba en construir su plataforma y lo que ha hecho es construir tal red de servicios, de clientes, de acceso
a productos y a consumidores que ha creado unas barreras de entrada muy difíciles de vencer. Mientras muchos de los negocios tradicionales le criticábamos diciendo, pero no gana dinero a corto plazo. Ya, pero es que a él y a sus inversores les daba igual. Y ese es un tema que también tenemos que aprender a analizar. Hay muchos proyectos que no tienen sentido si tú piensas exclusivamente en el corto plazo. Lo que tienes que entender bien es cuál va a ser el modelo de negocio a largo y por qué estás haciendo esas inversiones durante X tiempo y cuáles son los indicadores de inversión que vas a tener que medir. Este es un mensaje que también quería trasladaros y que a mí me parece también relevante. Yo creo que hemos vivido en un mundo donde todas las profesiones han sido absolutamente muy verticales. Los de teleco hemos estado haciendo cosas de telecomunicaciones, los industriales con industriales, los médicos cosas de medicina, economistas por un lado. El mundo actual es un mundo transversal, donde toda esta transformación se está pudiendo producir precisamente porque se está teniendo acceso a conocimiento y a habilidades y capacidades que vienen de otros mundos. Cuando hoy en día hay que trabajar en la estrategia de una compañía, no solo miras a tu sector, empiezas a mirar aquellas compañías que con pequeños cambios podrían producir una disrupción en tu sector. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa, es distinto cuando tú eres una startup o cuando eres una empresa que ya tienes negocio. Ya lo iréis viendo a medida que vayáis creciendo. Una de las cosas más difíciles para cada uno de nosotros es renunciar a lo que tenemos para construir algo nuevo e incierto. Esto le pasa a la mayor parte de las compañías. Las compañías tienen un negocio establecido, tienen un negocio en el que tienen la posibilidad de crecer, sigue generando dinero y a veces te van diciendo, oye, que viene un cambio, oye, que esto no va a continuar, oye, que esto va a venir de otra manera. Y tú estás ahí diciendo, no, pero mira, es que este mes me sigue entrando dinerito en casa y dinerito en la caja y esto, que el negocio establecido es el bueno. Yo soy una creyente que el negocio establecido es el bueno, pero en este momento estás obligado a tener una estrategia bimodal y a dedicarle tiempo a que tu negocio establecido explotarlo y a que los nuevos negocios formen parte también de tu agenda. Por eso pongo ahí arriba como el elemento más importante el que tienes que tener una vida un poco esquizofrénica, a lo que te da el dinerito hoy y a lo que te da mañana. Resulta que, como os decía, vivimos en un mundo que por un lado está lo racional, la tecnología, pero cada vez tiene más peso lo emocional. Y lo emocional, y yo empezaría diciendo que es muy importante el diseño. El mundo actual y el consumidor actual le gustan las cosas cool y ya no vale cualquier cosa. Necesitas tener una identidad que atraiga, que convenza, que te permita relacionarte con el usuario de una manera diferente. La creatividad y la innovación estamos viendo qué es lo que está transformando el mundo. Hay que ser cada día más creativos, hay que ser innovadores, hay que estar dispuestos a evolucionar de manera constante. Probablemente yo creo que esto es lo más difícil que nos cuesta a todos. Si os fijáis, nuestra vida, a mí me gusta mucho todo el tema este de la neurociencia, y sabéis que los hábitos son lo que nos ahorra todos los días un montón de energía. Eso de que nosotros por la mañana nos levantemos y nos lavemos los dientes sin pensar y que no sabes cómo has llegado al baño y estás allí lavándote los dientes, es por un hábito que tu cerebro ya tiene y que además cuando hacen los neurodiagramas se ve que no consume nada de energía. Lo que consume mucha energía es pensar en algo nuevo y es pensar en cómo hacer una cosa diferente. Entonces, oye, el consumo de energía, el ser humano y casi todas las organizaciones tienden al menor uso de energía. Entonces, lo normal es que tiendas a hacer todo
de acuerdo con tus hábitos. Hay un premio Nobel que se llama Kahneman, que también os recomiendo, tiene un libro que se llama Think Fast, Think Slow, que este autor lo que dice es que la mayor parte de las decisiones que se toman y que salen mal, que no todas tienen por qué salir mal, pero las que salen mal, es porque hay una serie de prejuicios o ideas previas que nunca compruebas. Entonces, en nuestra cabeza, con la educación, con lo que leemos, con la experiencia, pues tenemos una serie de elementos metidos en nuestra cabeza que no somos conscientes de que están y que condicionan el resto de las cosas que hacemos. Creatividad e innovación significa, de vez en cuando, no todos los días, porque si no es muy, creo que es inoperativo, hay que plantearse si esas ideas básicas sobre las que está asentado nuestro trabajo diario simplemente, hay que reconsiderarlas o no. Y cuando ponemos ahí creatividad e innovación, nos referimos a eso. Luego, para mí el otro tema importante y diferente de lo que está sucediendo en las empresas más jóvenes y nuevas es el liderazgo por influencia frente al liderazgo jerárquico. Muchos de los que estáis aquí no habréis hecho la mili, yo tampoco, pero en una etapa de mi vida pues, trabajé bastante con la industria de defensa, ¿no? Y la verdad que aprendí un montón, porque me enseñaron algunas cosas que eran bastante evidentes, pero yo no era consciente. Una de las cosas es que no hay nada que funcione mejor en un grupo que un enemigo común. O sea, tú consigues un enemigo y el enemigo, movilizas lo que quieras. En lugar de un enemigo, pues construyamos una visión, construyamos algo bueno, construyamos algo positivo. Pero efectivamente estos me enseñaron eso. La otra cosa que me enseñaron es que ellos tenían grabado a sangre y fuego el liderazgo jerárquico. Es que, como lo dijera un jefe, es que allí nadie se lo cuestionaba. Tírate por el barranco. ¡Oh! Todos por el barranco. Sin embargo, cuando tú estás hablando con equipos de gente altamente preparada, que conoce muy bien la tecnología, que además parte de su trabajo es crear e innovar, ya no vale un liderazgo jerárquico y un liderazgo por imposición o un liderazgo por control. Vale un liderazgo por influencia, en el que la gente tiene que percibir que tú aportas valor y que el camino que estás proponiendo es enemigo de para allá. Ese es un camino al que ellos se suman y que a ellos les interesa. Y lo último, que quizá que está muy de moda, hablar de la prueba de concepto y del mínimo producto viable. Y yo creo que es muy importante hablar de esto, porque para los que hemos hecho ingeniería hace algún tiempo, hombre, hacíamos hitos de diseño y comprobaciones, pero el proyecto era un proyecto que tenía un principio y un fin y que casi nunca se modificaba. Hoy en día, con la rapidez con la que están sucediendo las tecnologías, los cambios en los usuarios, etcétera, lo que hay que hacer es comprobar muy pronto en el diseño que aquello tiene sentido de negocio, tiene sentido el poder aplicarlo. Como podéis ver, esto significa que aquí hay gente de muchos perfiles y que estar en tecnología se puede estar de muchas maneras y con muchos conocimientos, que no hace falta ser un ingeniero friki para estar hoy en día en tecnología. Se puede estar de muchas formas, pero también os recomiendo una cosa. No se puede dirigir algo que no se conoce. Es muy difícil dirigir algo que no se conoce. Sobre todo, o sea, a lo mejor se puede hacer, pero la inseguridad que sientes y lo difícil que resulta, yo creo que es un consumo de energía que no merece la pena. La tecnología está para quedarse. Entonces, yo os recomiendo, vayáis a hacer derecho, medicina, economía, enfermería, lo que sea, estudiar tecnología, porque la base de vuestras profesiones en el futuro va a ser la relación con las máquinas, la relación con los algoritmos, el que podáis utilizarlas, el que podáis crecer con ellas. Entonces, no solo
lo tenéis que hacer por esos 7 millones de empleos que habrá en Europa en los próximos 20 años, sino porque sea cual sea aquel ámbito que os apasione, la tecnología va a tener cada vez más peso. Hay otro tema que me gustaría traer también a la mesa, porque los que empezáis una carrera profesional os vais a encontrar más en un mundo cada vez más caótico y complejo. Este cambio de conocimiento continuo lo que hace es que conlleva un montón de incertidumbre. Pero lo que yo os quería traer y poner encima de la mesa es que la incertidumbre también se puede manejar y que no hay que dejarse llevar ni por las prisas ni por la incertidumbre, y que lo que hay son muchas metodologías para manejar lo complejo y lo caótico, que no es lo mismo que lo complicado. Las tareas muy complicadas son aquellas que requieren un montón de esfuerzo, pero está claro cómo se tienen que hacer. Las tareas complejas, lo complejo es aquello que tiene muchas variables, alguna de ellas indeterminada, y que lo que te exige fundamentalmente es que, como la consecuencia de lo que vas a hacer no es fácil saber cuál va a ser, tienes que estar muchísimo más atento a lo que pasa en ese proyecto. La mayor parte de las startups, hay algunas que trabajan en lo caótico. A mí me siguen produciendo mucha desazón, y he estado trabajando con algunas startups en las que el modelo de gestión, digo, bueno, ¿y esto cómo sale? Yo personalmente estoy en una generación en la que no lo llevo bien. El tema de lo complejo y lo complicado me resulta muchísimo más fácil y muchísimo más atractivo. Eso, como os decía, lo que requiere es sobre todo un liderazgo diferente. Y como os decía, lo de la estrategia bimodal, yo creo que esto es muy importante, porque os lo vais a encontrar en casi todos los ámbitos de actividad en los que estéis trabajando. Estamos viendo muchos negocios emergentes que producen muchísimo menos valor que el negocio consolidado, pero todos los negocios tienden a caer, terminan en esta parte de la curva, y tenéis que saber cómo y cuándo pasar y saltar a la curva siguiente. Hay un ejemplo que seguro que conocéis mucho, que es el caso de Kodak. El caso de Kodak es famosísimo, todo el mundo habla de él. A mí me gusta mucho más el caso de Fuji. Sabéis que Kodak era famosa por la fotografía en película, era el número 1 del mundo, descubrieron la cámara digital, pero no supieron hacer una transformación, no supieron hacer este cambio, y se marcharon por esta pendiente a la bancarrota. Pero en la misma época tenemos el caso de Fuji. Fuji era el número 2 del mercado y se encontraron con el mismo problema. Y ellos fueron muchísimo más, menos apegados a su negocio tradicional y dijeron, vamos a ver, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Dice, si es que nosotros no somos una empresa de películas para fotografía, nosotros somos una empresa química, y de lo que nosotros sabemos hacer son procesos químicos. Anda que no hay procesos químicos en el mundo. Pues esta compañía se ha reinventado, y si buscáis Fuji sigue existiendo, sigue siendo una compañía de muchísimo éxito, pero en lugar de estar en el mundo de la fotografía, está en el mundo industrial. Se ha sabido reinventar. Esto es algo que también nos aplica a todos y cada uno de nosotros. Tengo un amigo que es de Burgos, y me recuerda siempre cuando dice, mira, es que estamos aquí con el tema de la disrupción. Y dice, la disrupción ha existido siempre. Mi abuelo era veterinario en Burgos. Y dice, ¿y qué hundió a mi abuelo? Dice, la bicicleta. Él atendía a los caballos de la zona. Llegó la bicicleta y se quedó sin clientes, porque todos sus clientes iban muchísimo más rápido en bicicleta que en caballo, que comía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo, la vida, hasta las más pequeñas cosas que nos parecen que no tienen mucho sentido, está lleno de negocios emergentes y de disrupción, y a veces no somos conscientes de esa oportunidad.
Para mí, otro de los temas importantes de este mundo de la plataforma es que estudiéis lo que estudiéis, tenéis que tener conocimientos de muchos ámbitos. Estamos volviendo otra vez al humanismo. Y el humanismo significa que no solo tenemos que tener conocimientos de un negocio o de una función, sino que tenemos que saber mucho más de todo lo que nos rodea. Tenemos que entender la cultura, el diseño, tenemos que saber que hay unos temas que se llaman temas legales que tienen un montón de impacto en los negocios que hacemos. Todo el mundo, y habréis oído muchas veces en los periódicos, todos los temas de regulación, de Uber, el mundo del taxi, etcétera, etcétera. Hay muchísimos negocios regulados, muchísimos. Conozco startups que han muerto por no haber tenido en cuenta algunos efectos legales simplemente de la Ley de Protección de Datos. Y les ha venido una multa como la copa de un pino que les ha dejado fuera del negocio. Entonces, lo que yo sí que os diría es que sé que las que estáis aquí tenéis una vocación por los temas científicos, matemáticos y técnicos, pero yo os diría que a vuestros compañeros les animarais a que no dejen las matemáticas y la estadística tan temprano en la educación secundaria. Uno de los problemas que tenemos hoy en la educación en España es que se hace elegir a las personas en unas etapas, desde mi punto de vista, muy tempranas de su formación y se abandonan materias que son fundamentales. Los algoritmos de inteligencia artificial no son más que estadística pura y hay que entender la estadística para que cuando alguien te da un resultado de un algoritmo de inteligencia artificial, tú puedas entenderlo o puedas diseñarlo o puedas pensar cómo vas a decirle a un programador qué necesitas y qué es lo que tú vas a considerar dentro de unos resultados o dentro de unos datos un resultado material. Si no aprendes una buena base de matemáticas, es imposible. Matemáticas y lengua para expresarse, para comunicarse, porque si estamos trabajando con equipos multidisciplinares y diversos, no os podéis ni imaginar lo que cuesta comunicarse con gente que es de otro país, aunque tú hables español y hablas con los mexicanos o con los colombianos y dices, qué bien, hablamos el mismo idioma. Y a lo mejor es verdad, hablas el mismo idioma, pero su cultura es tan distinta a la tuya y tiene unos sesgos tan distintos a los tuyos que ya ahí tienes un problema. Con lo cual, lo que yo quiero, digamos, trasladaros es que hay conocimientos básicos que necesitáis conservar y trabajar durante este periodo de la secundaria y el bachiller durante todo el tiempo que podáis. Esta es una curva que me encanta, porque cuando trabajaba en temas de innovación en empresas grandes, se lo ponía mucho a mis colaboradores. Porque, vamos a ver, si tú tienes que resolver un problema, ¿cuál es la probabilidad que la persona que necesites esté en tu organización o esté fuera de tu organización? Pues lo más probable es que esté fuera, porque te pongas como te pongas, hay mucha más gente fuera de tu organización que en tu organización, incluso en organizaciones muy grandes. Entonces, esta idea de lo que permiten hoy en día las tecnologías, las plataformas, de ir a buscar el talento allí donde esté, es algo que no teníamos hace, 20 años. Hace 20 años, cada uno de nosotros tenía su comunidad, había gente que viajaba más o menos o que trabajaba en proyectos internacionales, pero lo que sucede hoy con las plataformas de empleo y de profesionales de alta capacidad es impensable. A mí me llaman en esta época de mi vida pues, aproximadamente entre 3 y 4 veces al mes para preguntarme sobre ámbitos de mi área de expertise a través de una plataforma inglesa
Pues ya os digo, cada mes tengo en torno a 5 o 6 llamadas preguntándome por el mercado español, por la tecnología, por determinadas empresas, por cosas que ellos piensan que yo les puedo resolver. Y lo cierto es que, como yo, pues en esa plataforma hay cientos de miles de personas que colaboran con esas empresas y esas entidades como no habían colaborado en un tiempo anterior. ¿Qué es lo que sucede en las empresas? Esto de la innovación abierta es un concepto que ya lleva bastante tiempo y en casi todas las compañías estamos, se habla mucho de innovación abierta. He escogido el gráfico de Dassault Systems, que es una empresa francesa que se dedica a temas de software. Y entonces, estos explican muy bien cómo es el negocio, la innovación abierta, y es que no solo tomas ideas y no solo utilizas desarrollo a partir de tu propia organización, como os decía, sino que generas un ecosistema con otros partners que te permiten adoptar áreas de innovación de una manera muchísimo más rápida. Pero yo de lo que quería hablaros era pues, de las plataformas. En las plataformas, lo que ha sucedido con la tecnología era que esta arquitectura de plataforma es completamente distinta al del ecosistema, porque en el ecosistema, digamos que la organización tradicional sigue siendo la responsable del producto, de la producción, del diseño, de llegar de extremo a extremo la cadena de valor. Estos nuevos negocios, lo que sucede es que a través de una plataforma tecnológica se pueden intercambiar elementos de valor entre productores y consumidores y que estáis vosotros muy acostumbrados a las plataformas. Instagram es una plataforma. ¿Qué se intercambia? Se intercambian fotos y decís, ¿y es gratis? No hay valor. No es verdad. ¿Sabéis lo que hay? El intercambio. Vuestros datos, la reputación, la fama, los likes. En este momento estamos viendo muchísimos negocios donde para atraer a una plataforma a un número de consumidores, digamos, no hace falta solo que te paguen, pues te parece fenomenal tener miles de seguidores y tú con eso ya estás tan contento. Y mientras, lo que está haciendo la plataforma es que tiene un montón de datos de un montón de gente y sabéis que Instagram es en este momento, a través de los algoritmos de predicción de tendencias y de valoración de imágenes, una de las mejores herramientas que utilizan en Inditex, por ejemplo, para saber lo que va a ser tendencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen? Tienen unos algoritmos para saber con qué colores son con los que sale la gente más en las fotos. Y entonces, como ahora las cadenas de producción son muy rápidas, si resulta que la gente este año blanco y negro, bueno, en 15 días lo que tienes es en las tiendas los colores de tendencia o las formas de las faldas o los abrigos, porque todos esos elementos es una información enorme que les estamos dando a las marcas a cambio de nada, pero a nosotros nos viene bien porque tenemos en las tiendas lo que nos gusta. Entonces dicen, no, es que nos controlan, es que saben nuestra vida. No verás, es que yo tengo en la tienda lo que me gusta y tengo acceso a lo que me gusta. Entonces, bueno, algo tendré que pagar por eso, ¿no? La diferencia de la plataforma es que cuando tú quieres construir una empresa, tú tienes que desarrollar todos los elementos de la cadena de valor. Y en las plataformas, lo que están haciendo estas compañías diseñando estos nuevos modelos de negocio es que están utilizando trozos de la cadena de valor de otro y, claro, escalar estos negocios es bastante más fácil y con mucho menos coste que escalar un montón de fábricas. Os lo he contado antes con el ejemplo de Airbnb. Una cadena como Marriott, que es una cadena de hoteles muy conocida en el mundo, que tiene muchas marcas muy conocidas en el mundo del hospitality, vale lo mismo en este momento que Airbnb. Airbnb tiene, no sé, 7 o 8 años, Marriott 25, no estoy segura, pero imaginaros, un montón de años. ¿Por qué llegan a crear un valor similar? Porque es que construir hoteles cuesta muchísimo. Sin embargo, hacer que alguien ponga su casa en Airbnb,
Pues cuando ya se ha generado la confianza de que no pasa nada, es que eso empieza a crecer como la gráfica de la primera transparencia, de manera exponencial. Entonces, como os decía, en el negocio tradicional, la empresa es ese pipeline que llega al consumidor y el empresario o productor es el dueño de la tubería, es el dueño de la fábrica, es el dueño de toda la cadena de valor, hace que le llegue al cliente y el valor es absolutamente lineal. Cuando estamos hablando de la plataforma, esa cadena de valor se separa y del consumidor al productor aparece un órgano intermedio que la plataforma normalmente no tiene nada que ver y lo que hace la plataforma fundamentalmente es, a través del Big Data y del Analytics, ofrece unos filtros que hacen que la demanda y la oferta casen mejor. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la plataforma empieza a adquirir escala y adquiere un número suficiente de consumidores, empieza a tener análisis de tendencias y empieza a poder ofrecer tanto a clientes como a proveedores cosas muchísimo más ajustadas y a generar verdaderamente su valor. El negocio tradicional, pues, ¿cómo se define? Tú defines un producto, el producto que creas que tienes que llevar al mercado, diseñas el proceso, compras o alquilas o diseñas cómo va a ser la cadena de valor para controlar totalmente ese proceso. Esto es un tema muy importante, el control y la optimización. ¿Por qué las empresas tradicionales nos cuesta tanto entrar en este mundo de las plataformas y en este mundo digital? Porque nosotros lo que hemos aprendido y lo que estamos acostumbrados a hacer es a controlar nuestro mundo interno. Nosotros controlamos a las empresas, controlamos a nuestros proveedores, controlamos a nuestros empleados, sabemos cómo establecer la norma de calidad. Pero cuando tú te vas al mundo de la plataforma, es como darle la vuelta a la empresa. Lo que tienes que controlar es todo lo que está fuera y eso, lo primero que dices, ¿y esto cómo se controla? Porque como no estás acostumbrado a liderar por influencia, sino que estás acostumbrado a liderar mandando, pues no tienes ni la más remota idea, en general, ahora ya hay mucha gente que sabe cómo se hace esto, no tienes ni la más remota idea de cómo empezar un mundo de liderar hacia afuera y de darle la vuelta a la compañía. ¿Cómo se diseña una plataforma? Pues yo creo que esto es bastante evidente. Lo primero tienes que definir una unidad de valor. La unidad de valor es también el mismo producto, o puede ser el mismo producto del que está hablando la empresa tradicional. Lo que tienes que hacer es diseñar cómo va a ser la interacción entre el productor y el consumidor en torno a esa unidad de valor. Y el valor de la plataforma suele ser normalmente hacer una función de, os decía, edición. En inglés se llama el curation, que es básicamente el que tú decides y estableces unas normas de cómo se hace esa interacción. Lo último que se diseña en cualquier plataforma es la tecnología. Hay mucha gente que empieza este proceso hablando de voy a diseñar una tecnología. No, lo primero que tienes que pensar es a qué grupo de clientes y a qué grupo de consumidores quieres unir y cuál va a ser el elemento que les va a unir y cuál va a ser el currency, la moneda y el valor que tú vas a utilizar para aprovechar esa transacción. Lo último es diseñar la plataforma en la que tienes que trabajar en cómo va a ser la red de comunicación, cómo van a ser las herramientas y, sobre todo, cómo va a ser el flujo de datos y qué vas a hacer con esos datos y cómo los vas a almacenar. Y este es el elemento que está haciendo que en todas las plataformas donde se está interactuando con una cantidad enorme de información, se esté pudiendo desarrollar una serie de negocios y una serie de interactuaciones totalmente diferentes. Esta es una idea muy típica que este señor, el CEO de PayPal,
escribió sobre cómo son los flujos positivos en la plataforma. Y esto lo escribió para el caso de Uber. O sea, si tú, ¿cómo progresa Uber? Tú, para que Uber progresa, no puedes tener solo un coche y un cliente. Necesitas tener muchos coches y muchos clientes. Entonces, la única manera de conseguir, parece evidente, pero luego no os creáis que es tan fácil. De hecho, yo el año pasado estuve trabajando en una plataforma de telemedicina que al accionista principal le costaba muchísimo entender que para que la plataforma funcionara o trabajabas a la vez en tener más conductores, en aquel caso más médicos, y más pacientes perdiendo dinero, o nunca llegabas a tener plataforma. ¿Por qué? Porque si no tienes suficiente número de conductores, cuando el cliente llama y dice, quiero un coche, pues que va a venir dentro de 1 hora, pues ya, ala, no lo vuelves a usar nunca más. Y además en el mundo en el que estamos hoy, cualquier cosa que no nos gusta, no le damos una segunda oportunidad. ¡Buah! Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas teniendo cada vez más conductores y a la vez más clientes, pues al final esto es un flujo positivo que hace que la plataforma funcione. Hay muchas plataformas, se han lanzado miles en todos estos años. No todas triunfan porque efectivamente no son conscientes de cuáles son los ciclos positivos para que la interacción entre oferta y demanda se produzca de una manera lo más rápida posible. De hecho, muchos ciclos internos que se producen de interacción son negativos y son capaces de terminar con la plataforma. Los ecosistemas, esto que estamos hablando ahora y que parece tan novedoso y que hay mucha gente que lo cuenta como algo muy novedoso, son cosas que son bastante antiguas. En el año 1995, de esto me acuerdo yo, Microsoft saca el Windows. Saca el Windows y no os podéis ni imaginar, el primer día que yo vi un Windows en mi trabajo, vino uno y dijo, Emma, esto es el futuro. Yo lo miraba y decía, ¿pero qué dice? Esta caja con unos cuadraditos aquí, ¿cómo que esto es el futuro? Pues sí, era el futuro. Es que muchas veces, por eso os decía que la opinión de un individuo a veces tiene poco valor estadístico. La mía en varias ocasiones. Nace Apple también. IBM era el rey del mainframe. El mundo del PC con Windows y con Intel transformó el mundo de la informática y grandes empresas que eran unos monstruos en ese momento, con esa introducción que hace Microsoft, con una estrategia todavía muy distinta a la de Apple, transforma ese mercado. Yo creo que sois vosotras más conscientes, porque hace poco que ha salido en prensa muchas veces el tema de los 10 años de la creación del smartphone, del iPhone, y ese sí que es otro cambio que es de antes de ayer y que ha generado un ecosistema de desarrollo de aplicaciones que cuando empezó, no sé si sabéis que Steve Jobs, que era un obseso del control, no quiso que ese ecosistema fuera un ecosistema abierto. De hecho, sigue siendo un ecosistema bastante cerrado, pero un ecosistema en el que no solo desarrolla gente de Apple, desarrolla mucha gente de otras empresas y son capaces de poner a disposición de la compañía. Android de Google y el iOS de Apple han transformado el mundo del teléfono móvil. Y Nokia, que los de mi generación éramos fans de Nokia y no te digo nada de la BlackBerry, pues nos hemos quedado absolutamente fuera. Ahora hay mucho debate sobre qué va a pasar en el ecosistema de los smartphones y si Apple va a seguir siendo el líder o va a ser Google, porque precisamente Google tiene un ecosistema abierto. No sé si sabéis que Apple tiene aproximadamente, creo que es como un 20% de la cuota mundial, quizá, y va cayendo. Es verdad que el mercado ha crecido muchísimo, pero salía la semana pasada en prensa que teniendo una cuota del 20%, tiene el 102 del beneficio. Y diréis, ¿cómo es posible? Supera el 100. Pues que es que hay unos cuantos que pierden mucho dinero en este negocio. Las plataformas, quería que os quedarais con 3 ideas.
que ya no hace falta tener los recursos, que los recursos se pueden orquestar, que se pueden compartir, que en un mundo en el que además vamos a tener que tener mucha conciencia social de no incrementar los recursos que usamos, una mejor orquestación de los recursos va a dar lugar a una oportunidad de negocio. Tenía que deciros también que muchas de nuestras compañías y muchas de las cosas que hacemos se basan en la optimización interna y el futuro está en optimizar también la relación con los stakeholders externos. Y que ahora estamos muy focalizados en el Customer Value, hay que seguir focalizados en el Customer Value, pero hay que tener en cuenta que lo más importante es construir un ecosistema. Si pensáis en el tamaño que están adquiriendo algunas corporaciones y su capacidad de dominar determinados segmentos de mercado y sectores, la única forma de sobrevivir de muchas empresas pequeñas y medianas va a ser encontrar buenos aliados y formar parte de un ecosistema más grande. Y eso significa que hay que pues estar atento a las disrupciones. Amazon o Netflix o iTunes son los precursores de empresas como Borders, Blockbusters o Walmart, que utilizaron mejor la tecnología que sus precursores, pero no son plataformas. O sea, Netflix no es una plataforma. Netflix es una nueva empresa de media que utiliza el streaming. Una plataforma es YouTube. YouTube pone contenidos de todo el mundo y de todas las personas y los orquesta. Y está creando un montón de dinero y un montón de movimiento económico gracias a interactuar entre clientes y consumidores, pero YouTube no produce nada. Netflix sí. Netflix es una productora de televisión a la vieja usanza, pero que sabe utilizar, distribuye vídeos por streaming en lugar de como Blockbuster a través de tiendas. De hecho, la historia de Netflix también os la recomiendo porque ese es otro cambio de disrupción. Netflix empieza como Blockbuster llevando vídeos a casa. La única diferencia era que él llevaba la caja de vídeo en lugar de que tuvieras que ir a la tienda, pero te llevaba la caja de vídeo a casa. Y entonces empiezan a descubrir que hay una tecnología que se llama streaming y dice, uy, 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 esto nos va a echar del mercado. Es un caso muy bonito de cómo tuvieron que cambiar a toda su plantilla y a todas sus habilidades porque ellos tenían un proceso productivo para llevar vídeos a las casas y el nuevo proceso productivo que venía era un proceso totalmente tecnológico y totalmente distinto. Netflix tiene otra historia muy curiosa que está relacionada con Amazon. Vosotros sabéis que Amazon lo conocemos por ser fundamentalmente pues una tienda en la que no solo tiene sus productos, sino tiene los productos de muchísimos más. Y es un gran bazar. Pero Amazon, cuando empieza con esta historia de ser un gran bazar, se da cuenta, es un bazar donde tiene muchos datos, un bazar tecnológico, se da cuenta de que tiene un problema. Y es que la tecnología que está usando, a medida que crece, le está ocasionando unos costes que son muy difíciles de abordar. Entonces, la división de tecnología de Amazon, este famoso Jeff Bezos, parece ser que llega a la conclusión de que para que su compañía pudiera tener éxito, necesitaba tener una nueva estructura de tecnología que no tenía. Entonces, en Amazon son muy proclives a que cada una de las funciones que tienen no solo atiende a Amazon, sino también atiende a empresas externas. Entonces, Amazon creó una división que es muy conocida hoy en día, que se llama Amazon Web Services, que es una compañía que tampoco existía hace 10 años, y es una compañía que lo que hace es infraestructura informática que puedes alquilar. En lugar de que tú te compres, digamos, grandes servidores para almacenar tus datos o grandes servidores para desplegar tus aplicaciones, estos señores tienen grandes centros de datos por todo el mundo y tienen una manera de relacionarte con esa infraestructura en la que tú puedes usar la tecnología que necesitas. Si veis la curva de precios de estos señores en los últimos años, cada 6 meses bajan el precio un 20%. ¿Por qué? Porque a medida que son más grandes, las economías de escala son espectaculares. Bueno, pues Netflix se planteó qué podía hacer con su infraestructura, si desarrollarla o no.
¿Qué creéis que hizo? ¿La desarrolló? Pues no. Porque ellos, ¿de qué saben? Ellos de lo que saben es de entender cuál es el mejor contenido que pueden poner a disposición de las personas. Y dijeron, oye, ¿y quién es el que sabe más de tecnología ahora y quién nos puede ayudar más? Bueno, Amazon. La red de Netflix va sobre Amazon Web Services. 1/3 del tráfico que lleva la red de Amazon Web Services es de Netflix, que es hoy por hoy la empresa que maneja más datos de transmisión de datos del mundo. Entonces, la red que tenemos y por la que trabajamos con Netflix es de Amazon. Porque aquí hay otra lección, zapatero a tus zapatos. ¿Tú de verdad de qué sabes? ¿De tecnología o de producción y de media? Yo lo que sé es de media, pues entonces me voy, exploto el media, veo aquellos elementos, o sea, lo que no puede ser es que ponga en manos de un tercero algo que no pueda controlar o no tener un sustituto para Amazon. Afortunadamente, tenemos a Microsoft Azure, tenemos a otra serie de empresas, incluso el propio Google, que en este momento está ofreciendo este tipo de servicios y que son la nueva fase de la oferta tecnológica. Cuando miráis el crecimiento de las empresas de tecnología de los últimos años, un 75% del crecimiento se lo han llevado estas compañías nuevas de cloud, mientras que las compañías más tradicionales, IBM, por ejemplo, IBM el otro día leía que lleva 22 trimestres cayendo en términos de ventas y rentabilidad. ¿Por qué? Porque hay nuevas compañías que para resolver los problemas de negocio de otros han puesto en el mercado nuevas capacidades. Lo que os diría, siempre hay un camino para la disrupción, siempre hay alguien que puede hacer algo de una manera distinta. The Huffington Post, que es un periódico que supongo que conocéis, que nunca estuvo en papel, es una cabecera importantísima en Estados Unidos y compite con los tradicionales del sector. Airbnb, que ya lo hemos mencionado varias veces. Este es el otro tema donde os decía antes, el mundo de las universidades y de la educación con plataformas que lo hacen de una manera totalmente distinta. Estoy en el Consejo de Estrategia de la Fundación Aquae y en ese consejo está David Calle, que probablemente a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis. Es el fundador de Únicos. Únicos es una plataforma de distribución de vídeos para clases de física y de matemáticas que yo recomiendo. O sea, si tenéis alguna duda, poner Únicos. Las lecciones de David son espectaculares. Empezó hace como 5 o 6 años en un momento de su vida en el que decidió, digamos, reinventarse y su forma de dar clase es totalmente distinta. De hecho, hay mucha gente que piensa que para recibir clases magistrales, para hacer esto que estamos haciendo nosotros, yo podría mandaros un vídeo y vosotros escucharlo y ya está. O sea, lo único que tiene valor es si interactuamos, si vosotras me hacéis preguntas a mí y si vosotras le hacéis preguntas al profesor. Porque si no le preguntáis al profesor nada, yo os recomiendo que os pongáis un vídeo en vuestra casa, lo veis cuando os dé la gana, a los 10 minutos rebobináis lo que no hayáis entendido y os puedo decir que es una mejor forma de aprendizaje. Pero, ¿qué pasa? Que os vais a perder muchas cosas si no interactuáis. La educación en España tiene un problema que es precisamente una educación de poca interacción. El profesor llega a clase y normalmente no estimula que la gente pregunte. Hay que preguntar mucho más, os animo a preguntar. En las preguntas obligáis al profesor a descubrir nuevos caminos y nuevas cosas, porque si no, ya os digo que edX o Coursera tienen unas lecciones magistrales fantásticas, también muy recomendables, para mayores y pequeños. ¿Cuál puede ser el siguiente sector? Porque va a haber muchos más sectores que vamos a tener disrupción. El otro día estaba en
en una conferencia en un bufete de abogados muy famoso de este país. Y me encuentro con la persona de gestión del conocimiento. Y digo, ¿qué tal vas? Y me dice, estoy aquí entre el blockchain y la inteligencia artificial. Y dice, es que sabemos que esto nos va a arrasar, porque si todos los contratos, las escrituras son iguales, nosotros, eso te lo va a poder hacer una máquina. Tú vienes con un problema y lo que es el contrato básico es que ya hay un montón de herramientas que te dan el contrato básico, no necesitas al abogado. El abogado tiene que poder interactuar contigo, entender mejor tu opinión, poder hacer las cosas de otra manera. Y en el mundo del blockchain, ¿sabéis quién está muy preocupado por el mundo del blockchain? Los auditores. Si tú tienes a través de blockchain un sistema tecnológico seguro para saber que lo que está en tus cuentas está bien, ¿yo para qué voy a pagar a un auditor si ya sé que está bien? O sea, a final de año todas mis cuentas estarán totalmente certificadas. Entonces, hay un montón de elementos en los que va a haber disrupción. Es verdad que las restricciones regulatorias pues son las que pueden retrasar esos cambios o pueden hacer que las cosas no vayan tan rápido. Pero el mundo se abre camino y al final, si hay posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta, se harán. Como os decía, de Tesla ya hemos hablado, pero a mí de Tesla me gusta sobre todo la parte de la energía solar, de Solar City y de lo que puede suponer el ser capaz de desarrollar las baterías. Sabéis que nosotros estamos acostumbrados a tener luz y agua y solo con darle a un clic, pero hay un montón de sitios en el planeta donde no les llega la luz, no les llega el agua, y tener la posibilidad de tener una energía solar donde el sol, afortunadamente, hoy todavía nos llega, y poder almacenarla para usarla por la noche a través de las baterías, esto puede cambiar sustancialmente la situación de muchas zonas del planeta, con lo cual conseguir utilizar fuentes de energía distribuidas, por ejemplo, yo soy un fan del coche eléctrico y tenemos un coche eléctrico que, claro, podría utilizarse como fuente de energía distribuida cuando no hiciera falta o si yo no voy a usar el coche y doy una serie de normas de cómo utilizarlo. Entonces, todo este tema de cómo utilizar cosas distribuidas también va a ser muy importante. Nuevas formas de suministro, nuevas formas de agregar el mercado. De nuevo, la regulación, sabéis que es un elemento muy importante. España iba muy bien en todo lo que era la generación de energía solar y el último cambio regulatorio pues, ha cambiado totalmente el panorama, dejando pues, atrás a muchas empresas que hicieron una apuesta sobre ese mercado. Este es un mercado que también va a tener muchos cambios, el mundo de la salud. Con todos los datos que puede haber a disposición, puede ser muchísimo más fácil identificar las enfermedades y, bueno, y sobre todo con el tema del coste del mapa genético, donde por unas cantidades económicas ya muy accesibles podemos, digamos, predecir cuál va a ser aquellas enfermedades que tenemos que cuidar y prevenir de una manera mejor. Y yo siempre que hablo de estas cosas, porque parece como que el mundo se está cayendo y como que no podemos hacer nada, sobre todo los que estamos en el mundo más tradicional, ¿no? Y yo creo que sí, que todos podemos hacer siempre algo y cambiar, y de hecho hay muchas cosas que están en nuestras manos y que trabajándolas y afrontándolas podemos conseguir trabajarlas. Yo creo que cualquier empresa tiene que saber si las plataformas le van a afectar o no, si son un aliado o son alguien que va a poder acabar con su mercado. Y eso es algo que hay que pensarlo y hay que plantearlo. El tema de tus datos, los datos que generas con tu trabajo siempre tienen valor. Y como empresa tienes muchos más datos de los que crees. Hay que tener una estrategia sobre esos datos, sobre cómo se van a usar
para mejorar la relación con los clientes, para los nuevos productos, para generar una nueva línea de negocio. Casi todos los negocios tienen muchos más datos de los que crees. Y luego, una de las cosas más difíciles es saber cómo quieres gobernar tu relación con los partners. La mayor parte de las empresas tradicionales no somos buenos socios, porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, atraer a los partners significa encontrar estrategias de win-win, significa ver cómo ganamos los dos. Y tienes que tener un modelo de gobierno en el que digas, esto no lo voy a hacer nunca. Impidas que dentro de tu organización haya cosas que se hagan porque van en contra de ese ecosistema de partners que quieres crear y pierdes tu reputación, pierdes tu credibilidad y no puedes volver a hacer nada. Conclusión, y ya, os dejo ya. En todo lo que hacemos, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, hacen falta nuevos principios. Los principios te los tienes que estar replanteando continuamente, tienes que estar en constante evolución, tienes que adaptarte. Hay que encontrar aliados siempre en las empresas, en el trabajo que hacéis, en el colegio, y no contra un enemigo, por favor, sino encontrando fórmulas para ganar ambos. Y esa es la nueva forma de supervivencia. ¿Cómo me uno a alguien para seguir ganando juntos? Las cosas muy complicadas, normalmente, cuando estamos hablando de un mundo de plataformas, no funcionan. Tienen que ser más simples, más transparentes y, además, basadas en la confianza. No podemos fallarle a la gente. Tenemos que hacer un esfuerzo por no fallarle a nuestros clientes, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de clase. Y continuamente, donde estamos viendo en Occidente y en el mundo más tradicional, hemos estado siempre muy pendientes del estatus. A mí me ha pasado mucho en mi carrera profesional, no te va a recibir no sé quién porque tú no llevas el título de presidente. Bueno, pues fenomenal, no importa, ya veremos quién me tiene que recibir. Pero mucha gente está muy pendiente del estatus y no del valor que le vas a aportar. Y en este momento el valor es lo que persiste y lo que permanece, y no el estatus. El estatus se puede perder de la mañana a la noche. Y en la mayor parte de las empresas y en nuestra vida tenemos que tener una agenda estratégica y tenemos que saber dónde queremos ir y tenemos que dedicar un poquito de tiempo a pensar dónde queremos estar dentro de los próximos 10 años. Luego la vida a veces no te lleva donde creías que te iba a llevar y hay casualidades que transforman tu existencia, pero si no tienes un poquito de camino, desde luego lo más probable es que llegues a ninguna parte. Y bueno, yo con esto termino. Darle las gracias a Roberto por estar aquí y a Verónica por haber tenido neumonía y permitirme compartir con vosotros esta mañana de sábado. Y veis, cualquier cosa puede ser una oportunidad, incluso una cosa negativa. Un placer estar aquí con vosotros.